Hola a todos, bienvenidos a Nepantlatoli. Hoy les queremos invitar a este video que hemos titulado La tercera edad ya no es la última. La idea de la cuarta edad está surgiendo cada vez con más fuerza. Este video es de vivir para cantarla. Hay diferentes secciones, ya los iremos recordando, no todo es Paradigma Patria ni Paradigma Patria Grande. Esta es vivir para cantarla y es mucho acerca de la tercera edad y una serie de implicaciones. Bien, pues la idea de la cuarta edad está surgiendo de manera espontánea. No todo aquel concepto cuyo crédito yo no doy a otro es porque a mí se me ha ocurrido. Eso no quiere decir que en algunos casos a varios se nos ha ocurrido, pero por ejemplo yo entero que otra persona, a veces hasta con la misma expresión, la ha manejado, pero yo no se la copié a él, se me ocurrió a mí por mi lado. Eso ha sucedido con la alfabetización digital hace mucho tiempo y con otras cosas, y por ejemplo ahora con la cuarta edad. El punto es que la idea de la cuarta edad es que la tercera, pues evidentemente ya no es la segunda. Hay toda una situación que estamos aún elaborando, al menos yo, porque no implicaría necesariamente la situación de que nada más continuara la edad adulta. Hay diferencias, sin embargo sí están habiendo estas diferencias dentro de una situación de, como dijéramos, se dan estas diferencias dentro de una situación de capacidad en la que todavía uno puede funcionar, ¿sí? Y por otro lado, necesidad de hacerlo. Sin embargo, en parte es por la negación de la sociedad a aceptar que la persona de la tercera edad, hombre, si no tiene pensión, no tiene jubilación, y aunque la tuviera, tiene derecho a seguir trabajando si tiene la capacidad, que eso no está contemplado. Por ejemplo, el hecho de que claramente no, a una persona de la tercera edad que anda manejando para arriba y para abajo, bueno, lo está haciendo sin licencia porque no se la quieren dar, ¿no? Por la edad. Entonces habría que ponderar ese tipo de cosas. Y como eso es un ejemplo de capacidad para trabajar y para hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, ahí se estira que por un poco la incomprensión por parte de la sociedad, cuando la persona puede, aunque, por ejemplo, en el caso del trabajo no tenga necesidad, pero por otro lado también cuando sí hay necesidad y se nos trata como si fuéramos jubilados, pero sin jubilación. Entonces, eso que ya se ha planteado y se seguirá planteando. Entonces, la tercera edad sería cuando seguimos siendo vigentes. Y si hay verdaderamente una edad de retiro, sería una cuarta edad, ¿no? Ahora, sobre lo que este video quiere tratar es sobre el aspecto de la experiencia vital, ¿sí? Que, como ya hemos dicho, durante el neoliberalismo, la posmodernidad neoliberal, pues la experiencia ya no de lejos tiene o ha tenido el mismo aprecio, porque además también hay, y hay que admitirlo, no bien manejado, pero sí es un hecho real, que pues el mundo ha cambiado tanto, sobre todo por las cuestiones tecnológicas, que la experiencia, si bien no creo que su valor haya desaparecido, sí se ha relativizado mucho, y eso se aprovechó para literalmente sacar de la jugada al viejo, bajo lo que acabo de decir, ¿no? Tratarlo como si fuera un pensionado, pero ya sin pensión, ¿no? Entonces no trabajes porque ya estás viejito, pero tampoco vas a tener dinero y no es fácil montar un trabajo. No todo el mundo está acostumbrado y realmente tiene la capacidad de hacer un negocio. Y por otro lado, fuimos una generación que fue muy programada para trabajar, no para hacer negocios. Entonces son contradicciones de la vida, ¿no? Ya que a lo que único que aprendiste fue a trabajar bajo un proyecto ajeno,
bajo una iniciativa ajena, que también hemos tratado y seguiremos tratando ese tema aquí. Bueno, ahora que estás viejo, ahora haz un negocio, ¿no? Pues, y ahí es donde, por ejemplo, sí queda mucho, deja mucho que desear la experiencia con la cual uno llegue a contar. Por ahí está el problema, ¿no? ¿Qué pasa con la experiencia vital? Ya hemos dicho en un video que relativamente reciente, que fuimos la primera generación que no entregó las llaves o claves del mundo a la generación de relevo, sino que fuimos pasados por alto, y ha sido el poder fáctico a través de la tecnología que ha entregado ciertas llaves, pero no la conciencia, a la generación de relevo o a la juventud. Y esto es muy significativo, porque todavía en mi caso, un padre profesionista, negociante, obrero, empleado, artesano, lo que fuera, le podía decir a la siguiente generación, bueno, la vida va por aquí y es de esta forma, y sobre todo puedes trabajar, ser productivo, salir adelante, ser el proveedor de tu familia, etcétera, de esta forma. Por ejemplo, ciertamente había un cierto desfase si el padre obrero y el hijo profesionista, pero de alguna manera era ese el orden de la vida, y ahora ya no ha sido así. Ahora, ¿qué es lo que me pasó, por ejemplo, ahora a mí? Tengo 65 años y particularmente, además, dedicándome a la reflexión, porque para eso estudié filosofía, algo que en la facultad nunca entendieron o quisieron entender, y creo que estaban realmente como incapacitados de alguna manera para entenderlo, pero sobre todo para aceptarlo. Nunca entendieron, no aceptaron que yo fui allí para pensar. Ya no digamos que aprender a pensar, porque ya me he desencantado mucho de la academia como algo que sirviera para hacer las cosas, y me explico, ¿no? En la Facultad de Filosofía y Letras, que sigo amando desaforadamente, sin embargo, si vas a teatro no aprendías a actuar, si vas a filosofía no aprendías a pensar, si vas a literatura no aprendías a escribir. Era un modelo muy peculiar, pero cuando menos que se admitieran que podías hacerlo por tu cuenta, ¿no? Y eso evidentemente no se admitía. Sin embargo, bueno, igualito me he dedicado a reflexionar a lo largo de toda una vida, de alguna manera, no tan recientemente, o sea, alrededor de los 40 años, es cuando pierdo el síndrome del impostor para tener yo una propia autoría, porque en realidad éramos ninguneados, y bueno, ya habría que buscar los calificativos, muy negados de que uno pudiera pensar por su cuenta. Era como un pecado decir que uno era filósofo, y de alguna manera, sin embargo, hasta ahora es cuando estoy teniendo ya las reflexiones fruto de una vida, que es lo que quiero compartir. No son las reflexiones de alguien en retiro, sino de alguien que sigue buscando y encontrando, y en la dialéctica de tener una función y una vida social activa, ¿no? Esto tanto porque puedo tanto reflexionar como trabajar, como porque lo necesito. Incluso también tener una actividad intelectual sí fue una necesidad negada, ¿no? Durante mucho tiempo, ¿sí? Y ahora bien, esto, por ejemplo, ¿a qué me llevaría? Pues a encomiar a los jóvenes que no desperdicien su vida buscando cuestiones materiales, no como lo principal, ¿no? Evidentemente hay que ganarse la vida, sino ir ya al servicio de la patria, de la espiritualidad desde el principio. Ese es el mejor consejo, uno de los mejores consejos que les puedo dar, un poco sobre esta línea de que no es porque ya soy viejo y no puedo dar malos ejemplos que doy buenos consejos. Todavía puedo dar ambas dos cosas, tanto buenos como malos ejemplos. Yo espero dar los buenos. Es necesario rescatar el mecanismo del ejemplo, porque normalmente cuando alguien hace algo bueno, ya lo hemos planteado por ahí en algún video, lo volveremos a hacer, hay esta idea como de un rol social. Ese es el tipo que hace cosas buenas, que trabaja por los demás, ¿no? Pero los demás no se sienten contagiados o conminados a hacerlo, y esto es el mecanismo del ejemplo y hay que rescatarlo, ¿no?
Pero bueno, tanto se pueden dar buenos consejos porque además, y esto es importante, todavía se tiene una vigencia en que también se pueden hacer cosas y dar buenos ejemplos, ¿no? Y hay un factor muy importante también que hay que entender, y esto lo he visto sobre todo con la cuestión de la tecnología, ¿no? Para entender el mundo no se requiere tanto estar adentro de él, ni siquiera tener, por ejemplo, como en el caso de los jóvenes con la tecnología, una capacidad abierta, una capacidad técnica muy grande para manejar las cosas. Lo que se necesita para entender el mundo es tener conciencia, ¿sí? Esto por fin me llegó como la respuesta, porque yo decía, a veces yo puedo decirle a la gente que está dentro de algo, pues no está bien lo que ustedes están haciendo, o les está faltando entender esto, o cosa por el estilo, y podría decir, no, nosotros estamos adentro de este ambiente, de esta actividad, de esta circunstancia, tú no lo puedes entender mejor que quien está adentro. Pues no, sí se puede entender, porque no depende de estar adentro o afuera, o tener mayor o menor capacidad técnica, ni siquiera tener la vivencia. Lo que se requiere es tener conciencia para entender mejor algo. Y esto, por ejemplo, en el mundo digital, en que los jóvenes hacen una serie de cosas, pero no saben a dónde los están llevando manipuladamente con esto. No se trata de pelearse entre generaciones, sino de que una y otra generación entendamos quién tiene el poder fáctico, quién tiene la capacidad de repartir la baraja, y podamos pues defendernos de los abusos de ese poder fáctico, ¿sí? Porque hay una cuestión muy importante, ¿no? La filosofía tiene como función explicar las cosas, pero se necesita, ojalá una generación, pero cuando menos alguien o gentes que quieran entenderlo, porque posee la explicación, pero no hay quien la quiera entender. Tampoco avanzamos mucho, y el entender no solo el cómo, sino el qué, y muy importantemente el para qué, que es finalmente para quién, ¿sí? Y aquí hay y aquí surge un rugido de no el balame, el abuelo jaguar. Los jóvenes, no sé si a los jóvenes les sobran respuestas técnicas, pero definitivamente les faltan preguntas existenciales, ¿no? No para vivir preguntándoselas toda la vida, sino para sí respondérselas. El rugido es, no sé si a los jóvenes les sobran respuestas técnicas, pero definitivamente les faltan preguntas existenciales. Mi gran y admirado aforista Wagensberg, ya fallecido por desgracia, planteó que ya esta época, este Nepantla, lo que yo planteo como este Nepantla, paradigma digital, paradigma analógico, este Nepantla entre el fin de la posmodernidad y ya enfrentarnos a la transposhumanidad, pues ha sido evidentemente el tiempo de la incertidumbre. Y es que durante mucho tiempo, previo a la modernidad, y todavía en la modernidad, a pesar de todavía había mucha inercia a la certidumbre, ¿no? Lo que representa Bauman con la cuestión de lo líquido y lo sólido era como que lo sólido era la certidumbre, que duraba durante algún tiempo. Ya en la modernidad, durante mucho tiempo duraba la certidumbre y punto, ¿no? Ya con la modernidad empezó a haber como un péndulo, a veces una certidumbre, la solidez de Bauman, y a veces una incertidumbre, el cambio que había por alguna revolución de alguna índole, para luego volver a una certidumbre. Sin embargo, en general, ahora a lo que estamos viendo es más a una incertidumbre, ¿no? Generalizada, ¿no? Y sin embargo, más bien bajo una serie de condiciones objetivas que la provocan. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Que la incertidumbre implica tener, ahora sí, como que alguien que lo quiera atender y entender, alguien que tenga esa incertidumbre. ¿Qué es lo que ha pasado con la juventud? Pues que le ha valido gorro, ¿no? Y ahora hay las condiciones de la incertidumbre, pero ellos viven no en incertidumbre, sino habría que determinar exactamente en qué, pero sin hacerse preguntas, y esto es grave, porque también cuando hablamos de certidumbres o incertidumbres hay que ver para quién. Y vemos, ¿no?, que la utopía de unos es la distopía de otros, la utopía de los ricos es la distopía de los pobres,
Pero ahora, por ejemplo, con situaciones como la de la 4T, la cosa cambia y entonces, claro, la oligarquía, solamente por perder una pequeña parte de su riqueza y cosa por el estilo, dice así como que fin de mundo, ¿no? Porque ahorita estamos en un tiempo en donde el péndulo está yendo hacia la utopía de los pobres, que es la distopía de los ricos. Claro que la distopía de los ricos es dejar de tener, en lugar de 1.500 millones, tener solamente 1.400 o 1.300, ¿no? Pero bueno, así es como funcionan las cosas. Dentro de esto, de la experiencia de los viejos, se está centrando en lo que ha venido en diferentes tipos de luchas que han venido a sustituir la lucha de clases, ¿no? Por la lucha entre los géneros, entre las etnias, entre los ambientalistas y los negadores del cambio climático, y también una lucha que tiene que ver con las edades, pero que no es entre viejos y jóvenes, sino entre los viejos para ser admitidos por la totalidad de la sociedad. Y ya veremos cómo también, y por eso hablo de viejóvenes, que los viejos y los jóvenes hemos sido también bastante excluidos, no tanto en la 4T, sino en todo lo demás del neoliberalismo que persiste en el mundo, donde persista, porque también está en abierta decadencia en una buena parte de la humanidad, afortunadamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ofrecer con nuestra experiencia? ¿Cómo gestionar la incertidumbre? Incluso cómo gestionar la situación en la que durante mucho tiempo, es verdad, no pudimos hacer mucha cosa para defendernos, pero hemos adquirido información y experiencia para que ahora pueda haber, ¿sí?, una gestión y una defensa de esa real o supuesta incertidumbre y sobre todo injusticia, y que los jóvenes la puedan aprovechar. Porque sí veo mucho que ha sucedido la cuestión de que los jóvenes ya tienen leyes y cosas, bueno, están en la posibilidad de recuperar sus derechos laborales, parece que no acaban de enterarse, o tienen ya posibilidades que los favorecen legalmente y no les importa, y que los que consideran luchar pretenden seguir haciéndolo como si no tuvieran nada a favor. Eso es un tema que también habría que señalar, ¿no? Pero bueno, y que esta cuestión de cómo gestionar una incertidumbre que hemos padecido durante el periodo neoliberal nos pueda llevar a cómo gestionar algo que está muy grave, y que es la diferencia y el nepantra entre el paradigma analógico y el digital, y entre la humanidad, que la inmensa mayoría que todavía persiste, y todo lo que es el paradigma y la parte de la humanidad que se está decantando por lo post-humano, y que vaya que eso sí es va más allá incluso de la incertidumbre, es una situación por dilucidar, y es algo donde en realidad tenemos mucho que gestionar y mucho que aprender todos, pero nuestra experiencia de esta generación podrá servir de base. Muchas gracias por atender a Nepantlatón y nos vemos en el próximo.